Bienvenidos a un programa más en el Templo del Tú Si Tú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Templo. Otra vez ya lo estoy llamando Templo del Tú Si Tú. Estoy recuperando la fe porque esta pandemia honestamente me ha traído muy distraído. A veces me concentro, a veces me inspiro. Pero bueno, estamos en un programa más. Tenemos que cumplir. Me hice la promesa que todos los miércoles tenemos que tener información nutritiva para todos nosotros, para un despertar, para salir del abismo, para vivir en plenitud o vivir más sanos, ¿ok? Surge la necesidad, realmente la necesidad de hablar sobre el embarazo en esta pandemia, ¿ok? En la contingencia, en esta noventena. Si te agarró el embarazo ya 3-4 meses, ya estabas embarazada y dices, en la madre, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar tanto con la mamá como con el ser que viene a este mundo? Toda esa paranoia, todo ese miedo. Algunos vecinos, amigos, amistades, pacientes me han hablado por teléfono, oye Jaime, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Consideras que es seguro el hospital? ¿Qué clínica? Entonces me di a la tarea de alguien especialista en el ramo para resolver todas estas dudas y así ya entendernos mucho mejor. Tenemos con nosotros al doctor Arturo Cuauhtémoc Simont Cerón. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Algunas palabras para nuestros seguidores, por favor. Muchas gracias, Jaime, por invitarme. Excelente. Saludos a todos. Vamos a aclarar algunas de las dudas, de las más grandes dudas que hay sobre el COVID y el embarazo, sobre el COVID, algunas cosas sobre el mismo COVID. Es un tema muy importante, sí hay que tener muchas precauciones, pero tampoco hay que estar tan paniqueados sobre la situación, ¿no? Ok, perfecto. El doctor Arturo Simont Cerón, poblano, ¿verdad? Así es. Poblano, especialista en ginecología y obstetricia. Su formación, 1998, licenciatura como médico cirujano. 2011, especialidad en ginecología y obstetricia. Medicina general lo estudió en UPAEP, ginecología y obstetricia en el ISTEP, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la especialidad. Colposcopía en la UAP en el 2010. Tiene como especialidades sus áreas fuertes la colposcopía, infertilidad, laparoscopía, climaterio y menopausia, medicina fetal y ultrasonografía. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, miembro del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, Members of American College of Obstetricians and Gynecologists y diplomado en colposcopía. Un extenso currículum, yo creo que esta información va a ser muy veraz. ¿Cómo recibes en marzo, cómo recibes todo esto del coronavirus? Tanto tú como tus pacientes, ¿qué pasa con tu consulta? Nútrenos, por favor. Ok, muy al principio, en los primeros días de que se dio a conocer esta pandemia, este problema del virus, del COVID, de la enfermedad del COVID, al principio no se sentía como que fuera a ser un gran problema. No se vio mucho movimiento en las pacientes, no se vio muchos cambios en los hábitos de las pacientes al acudir a la consulta. Conforme se fue avanzando y se observó que sí había muchas complicaciones, que había muchos enfermos, que empezaba a haber muchos muertos, se empezaron a detener la consulta. La gente, las embarazadas principalmente, no salía de casa, que fue un buen punto para ellas, pero tampoco acudía a su control. Entonces sí fue un momento complicado para las pacientes porque pues a algunas les da pena solamente hablar por teléfono en la consulta, otras ni siquiera hablan por teléfono sobre algunas complicaciones que pueden tener. Se detuvo la consulta, pero al final no ha habido tantas embarazadas problemáticas o con COVID que hayan tenido complicaciones graves. Ok, ¿cómo se está? Bueno, ¿cómo las regresas a la consulta? ¿Les hablaste por teléfono? ¿Cómo fueron perdiendo el miedo? ¿Cómo es esa atención ahorita en tu consulta?
¿Les tomas pruebas de COVID? ¿Cómo es esa metamorfosis, por así decirlo? Ok, al principio las pacientes, te digo que llegaban como si nada pasara, ya después dejaron de ir. Y cuando retomaron sus consultas, ya no sé, 3, 4 semanas, 6 semanas después de haber empezado esta situación a finales de marzo, cuando retomaron sus consultas, lo primero que era que les hablábamos, oiga, tiene retraso en una de sus consultas, necesita acudir para valoración, etcétera. Empezaron a preguntar que si era seguro acudir al hospital, que si era seguro acudir al consultorio, que qué medidas se tenían que tomar como para disminuir el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, personalmente en el consultorio, pues se empezó a utilizar ya lo que es el cubrebocas de forma al 100%, pues, todas las secretarias, las asistentes, tanto las asistentes como yo lo empezamos a utilizar el 100% del tiempo. Utilizar gel antibacterial, gel sanitizante, utilizar alcohol al 70%, que sabemos que sirve para la inhibición de la actividad del virus. Sí, utilizar el tapete sanitizante también, estar sanitizando los muebles, ¿sí? Paciente tras paciente, empezar a ocupar, en lugar de que antes llegaba, no sé, a lo mejor la embarazada con el esposo, con la mamá, con la suegra, con los hermanos, llegaban al consultorio hasta 8 o 10 personas, se metían todos a ver el ultrasonido, todos veían, todos opinaban, pues eso se detuvo, solamente pasaba la embarazada con el esposo o con la mamá, si es que la acompañaba, con un acompañante, ¿no? Para disminuir el riesgo, guardar esta situación de la sana distancia. Fueron acudiendo, pero sí siempre era, ¿qué tengo que llevar? Entonces, la mayoría de las pacientes llevan cubrebocas, su careta, que es muy importante, sobre todo el cubrebocas, que es el principal medio de disminución del contagio, pero bueno, ninguna de las otras medidas de estarse aplicando el alcohol, estarse aplicando el gel sanitizante, está por demás realizarlas para disminuir el riesgo, ¿no? Excelente. A ver, embarazadas que las captaste en el 5º, 6º mes de embarazo en la pandemia, ¿qué estrategia utilizaste? ¿Cambiaste tratamientos, nuevas vitaminas, ácido fólico, polivitaminas que se dan en el embarazo? ¿Algún otro estudio como de rutina o preferiste no arriesgarlas, darle otro tipo de complementos, suplementos? ¿Cómo las trataste a las que ya estaban embarazadas y la agarraste a mitad de esta pandemia? A las pacientes que ya están embarazadas, afortunadamente todas ellas llevan la ingesta de ácido fólico, que es muy importante todo el embarazo, la ingesta de vitaminas, de diferentes vitaminas, ¿sí? La ingesta de calcio también, que es muy importante en el embarazo. Con estas 3 cosas estamos apoyando al sistema inmune para poder tener una buena respuesta ante cualquier factor que quisiera promover alguna infección bacteriana, viral, etc. En este caso, pues cumplió la misma misión, tratar de detener, o más bien, más que detener, tratar de no permitir que el virus, ¿sí?, del coronavirus las atacara. Con esto estaban ellas protegidas, así es. Y ya cuando llegan al final del embarazo, en la semana 37, 38, ahí sí hay que ir calculando en qué momento tener que pedir la PCR principalmente. Ahorita hablamos de eso. A ver, entonces, las que ya estaban embarazadas, su calcio, sus vitaminas, su ácido fólico, algo más. Tú fuiste partícipe de esa psicosis y de esa ola de compras masivas de vitamina C y de, por ejemplo, Aderogil. ¿Tú les mandaste comprar todo eso o con los simples tratamientos? No, porque todas estas compras masivas o de pánico que se dieron, la verdad es que, y más en ese tiempo, marzo, abril, pues no se tenía ni la más mínima, o sea, no tenía la más mínima idea o información exacta de si servían o no servían. En todo el mundo, los diferentes países, los diferentes investigadores hacían sus experimentos con diferentes medicamentos, a unos les funcionaba, a otros no, como hasta hoy hay medicamentos que funcionan, hay otros medicamentos que a otros organismos no les funciona, a unos pacientes sí, a otros pacientes no. Entonces, estar jugando con esta compra o esta administración de medicamentos a ver si funciona, eso no tiene ningún caso. Ok, ahora, ¿y cómo tratar a las pacientes que ya te llegaron con un mes de embarazo? ¿Modificaste tu tratamiento? ¿Modificaste esa medicina ginecobstétrica que lleva años de evolución, años de adelantos y ahorita en 4 meses ya quieren cambiar todo?
¿Qué fue lo que tú modificaste en esos tratamientos en pacientes que te llegaron ahorita con un mes de embarazo? Bueno, es el realizar laboratorios de rutina, los básicos, biometría hemática, química sanguínea, ver que sus funciones estuvieran bien, que no tuvieran anemia, que la función renal estuviera funcionando adecuadamente. Lo único que a lo mejor cambió un poco que fue la situación de solicitar pruebas hepáticas, pruebas de funcionamiento hepático para ver cómo estaba el funcionamiento, porque en el caso de que tuviéramos algún dato de que pudiera estar con coronavirus, bueno, uno de los problemas puede ser a nivel hepático también. Entonces, eso fue lo único que agregamos en los laboratorios como de rutina que tenemos en el embarazo, pero de ahí en fuera fue la utilización del cubrebocas, y les decía yo que ese tenía que ser a fuerza. Los teníamos que estar utilizando todo el tiempo, que aunque fueran a la casa de la mamá, había que utilizarlo, porque vamos a la casa de la mamá, pero no sabemos si las cuñadas o los cuñados vienen y fueron a la casa de sus papás, y a la casa de sus papás si se cuidaron o no se cuidaron. Entonces, sí era obligatorio, bueno, yo les decía que sí era obligatorio estar utilizando el cubrebocas en todas partes, ¿no? Ok, ¿algún estudio de imagen independientemente del ultrasonido obstétrico que se hace de rutina? ¿Pulmonar, alguna situación? No, nada. Ninguno. PCR, ¿cuándo? ¿Cuándo le estás tomando, Arturo, por favor, ginecobstetra? ¿Cuándo se está indicando? Sí, la PCR actualmente ya al final del embarazo, ya cuando están a punto de empezar con trabajo de parto, o cuando ya están programadas, por lo menos unas 72 antes de las, por ejemplo, si ya están programadas a una cesárea por la razón que sea, 72 horas antes de la cirugía hay que tomar la PCR. Y si está negativa, bueno, no hay que seguir tomando las medidas adecuadas, pues, pero podemos estar tranquilos. Es muy importante tener la PCR, no simplemente o no solamente porque nosotros tomemos las medidas adecuadas o extrememos las medidas para no contagiar al personal médico, ¿sí? Sino porque también, si está positivo, entonces es muy importante avisarle al pediatra para que el pediatra tome las medidas necesarias con los recién nacidos, ¿sí? Y que cualquier cambio que tenga en el funcionamiento ventilatorio o funcionamiento pulmonar del bebé, puedan ellos actuar en el momento y con las medidas necesarias para disminuir los riesgos del bebé, que ese es como el mayor problema durante todo el embarazo realmente, o sea, el momento del nacimiento. No está al 100% comprobado que pase en vía directa de la madre al producto, pero sí se ha visto muchos recién nacidos que a las pocas horas del nacimiento tienen COVID. Entonces sí hay que estar pendientes de que si presentan algún síntoma distinto a lo normal, que antes de esta pandemia pudieran ser nada más como una taquimia transitoria o como una adaptación respiratoria, ahora sí tomarlo en cuenta como si fuera un problema respiratorio por COVID. Y entonces el pediatra tomar las acciones necesarias para disminuir el riesgo para los... ¿Inmunoglobulinas tomas? No. Inmunoglobulinas se toman algunas pacientes cuando llegan y tienen algún síntoma respiratorio que es más dirigido hacia realmente a una infección respiratoria alta de las normales, digámosle así, ¿sí? Sin que se presente así como más datos del COVID, se llegan a tomar las inmunoglobulinas, pero siempre prefiero PCR. No hay tampoco la indicación de interrupción del embarazo, eso es muy importante, exactamente. A ver, no está indicado la interrupción del embarazo si una persona que lleva 6 meses, 4 meses y sale positiva a SARS-CoV-2, ¿está indicado la interrupción del embarazo? No está indicado la interrupción del embarazo, para nada. La vigilancia se tiene que hacer igual que como si no estuviera embarazada, con su prueba de PCR, con su prueba de su ferritina, con su prueba de dímero D, biometría hemática, química sanguínea, prueba de funcionamiento hepático. Aquí cabe un poco el problema, porque sí hay algunas situaciones, algunos laboratorios que durante el embarazo se alteran. O sea, resultados pueden salir en el embarazo normal diferentes a los de una paciente sin embarazo, pero que en el SARS-CoV o en el COVID sí pueden salir también alteradas. ¿Me explico? Aquí sí es muy importante ver qué tanto se alteró y estarlas vigilando más de cerca, porque los cambios que pudieran ser en una paciente sin embarazo, a una paciente con COVID, o sea, sin embarazo con COVID, los datos que se alteran en el laboratorio ya en la embarazada, a lo mejor cuando está empezando un COVID,
ya están alterados, ¿sí? Entonces sí es muy importante darle bien seguimiento, un seguimiento estrecho a esos cambios de los químicos o de la bioquímica de la sangre para poder llevar a buen final esa infección y después continuar con el embarazo. Porque aunque tengan el COVID, aunque la PCR salga positiva, como han salido muchas pacientes, pues hay que estarlas vigilando. Y una vez que pase la infección, si no pasó ningún problema con los pacientes, no hay mayor. ¿Has tenido tú pacientes positivas en la actualidad, ahorita? Sí, he tenido varias pacientes positivas. ¿PCR? Con PCR positivas, ¿sí? Con antecedente de familiar, mamá, papá, hermano de muerte por COVID. Se hacen, lo primero es que nos hablan y nos dicen, hola doctor, ¿sabe qué? Mi papá falleció por mi mamá, mi hermano, una tía, tenía contacto muy cercano, será necesario que me haga la PCR, y la verdad es que sí se los he hecho, aunque estén asintomáticas, sí se lo he hecho, porque hay muchas pacientes que pasan asintomáticas también. Entonces más vale que tener la situación esta de que si la PCR está positiva, bueno, ponerle un poquito más de atención aunque estén asintomáticas, que ha sido mi experiencia, pacientes asintomáticas. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Las aíslas? ¿Cuáles son las medidas que toman tus pacientes? Estamos hablando de embarazo y pandemia, ¿sí? Las pacientes se aíslan, si son asintomáticas y en los laboratorios no hay grandes alteraciones, como te decía, porque sí las puede haber, pero por el embarazo normal, entonces las aíslo a las 2 semanas al 100% en cuarto, ¿sí? en su recámara pues, y una semana más en casa, y a la tercera semana les realizo una nueva PCR para ver que se haya negativizado la misma, para pensar que ya no tiene mayor problema. Ok. ¿Inmunoglobulina ya no? Ya... No, la PCR directa. Perfecto. ¿Cómo toman o cómo manejan las pacientes que entran realmente en una psicosis? Porque hay pacientes que si de por sí antes de la pandemia son muy meticulosas con su embarazo, es real, ¿eh? Sí, así es. Cualquier cosita, llamada, consulta, están obsesionadas, con el embarazo, que no pase nada, a cualquier signo minúsculo, eso para ellas es una alerta. Ahora imagínate qué más, con que las redes sociales está atiborrado de que si te da coronavirus te mueres, casi es sinónimo de mortalidad. Imagínate cómo tienes ahora que tratar, con qué tacto, con qué paciencia, con la mejor explicación, cómo le has hecho con ese tipo de pacientes complejas, por así decirlo, que están en su derecho de esa minuciosidad. Pero tú, ¿cómo lo llevas en tu consulta? Bueno, en la consulta el ginecólogo es un ginecólogo obstetra, es un médico que tiene que estar en estrecha comunicación con el paciente. La embarazada siempre tiene dudas. Yo siempre les comento a las pacientes que tienen que tener la comunicación conmigo todo el tiempo, porque desde que un amigo, una amiga, la mamá, el papá, la tía, el tío, la suegra, el suegro, se enteran que están embarazadas, todo el mundo opina. Okay. Todo el mundo sugiere, todo el mundo propone. Entonces hay cosas que sí son verdaderas, hay cosas que son falsas, hay cosas que son verdaderas y que si las hacen a lo mejor no les pasa nada y bueno, las pueden hacer. Hay cosas que son falsas y que si las hacen pues no les va a pasar nada. En este caso, ya a partir de que empezó esta pandemia, ha sido la misma situación. Tienes que estar en estrecha comunicación, y sí preguntan mucho, sí hablan mucho. Muchos mensajes por WhatsApp, algunos mensajes por las redes sociales, pero WhatsApp es lo que más suena el teléfono, sí. Pensando, doctor, ¿sabe qué? Tengo un poco de descubrimiento nasal, ¿será problema? Entonces, no, a ver, esperemos tantos días, esperemos esto. ¿Tienes descubrimiento nasal? ¿Fiebre? No. ¿Dolor de cabeza? No. ¿Problemas intestinales? No. Ok. Por la historia clínica que podamos hacer, por la clínica que podamos hacer rápidamente en una llamada telefónica o en unos mensajes de WhatsApp, uno puede más o menos inferir si se trata realmente de un problema por COVID o no se trata de un problema por COVID. En el caso de que, bueno, tengamos la mínima sospecha de que pudiera tener datos de COVID reales, ¿sí? Hay que tomar la PCR. La inmunoglobulina las he tomado poco realmente, porque cuando una inmunoglobulina sale positiva hay que confirmarla con la PCR. Entonces, a mí me parece mucho más práctico tomar la PCR, aun cuando en la mayoría de los lugares hacen cita 3, 4, 5 días después. Me parece mucho más confiable una PCR, ¿sí? Mucho más práctico una PCR que una inmunoglobulina, aunque también las hemos tomado, pero más las PCR.
Y entonces estar en comunicación al otro día, o por ejemplo hoy hazte la PCR, doctor, es que me dieron cita hasta el lunes, bueno, no importa, tómate este medicamento mientras estás así. ¿Tienes dificultad respiratoria? No. ¿Tienes fiebre? No. ¿Tienes dolor de cabeza? No. ¿Problemas intestinales? No. Nada más escurrimiento nasal o tuve un poco de fiebre. Bueno, pues entonces tómate este medicamento, X cosa, y vemos en 48 horas, 72 horas. Y de mí salir al otro día, a ver, ¿cómo amaneciste? Ok, claro. ¿Cómo estás? No esperar a que ellos me hablen, porque a lo mejor, como ha pasado mucho, los pacientes te hablan ya hasta que se sienten muy mal, ¿no? Sobre todo los que ya tienen COVID bien, o sea, bien diagnosticados, no bien establecido el cuadro clínico. Exacto, ¿sí? Uh-huh. Es un problema porque se esperan, sí, a lo mejor sí tengo, ya cuando se siente bien mal acuden al médico. Por eso ha sido gran problema, que se complican mucho, porque se esperan mucho acudir al médico, ¿no? Ok. A ver, importante, me dijo mi doctor que como tengo COVID, ya tiene que ser cesárea ahorita. Me dijo mi doctor que como tengo COVID, no es cesárea, es parto. Me dijo que tengo que llegar directo a terapia intensiva. Todas esas situaciones se viven en las redes sociales, no lo estoy inventando. Me dijo que me voy a morir, que mi bebé ya se va a morir, que necesito pagarle 100,000 pesos y casi dejarle mi casa para que me salve la vida. Corrígenos, Arturo, ginecobstetra, de toda esa situación informativa terrorífica que está en las redes sociales. Por favor, porque nos escucha la gente, y que cambien un poquito el chip para no vivir con tanta paranoia de lo que acabo de comentar. Claro, sí, hay muchas situaciones así. La gente pues está mal informada o los mal informan. El tener el COVID, como te decía, si es antes de la semana, bueno, en el momento en que sea, no es indicación de interrupción del embarazo. Okay, en ningún momento, para empezar. ¿Sí? Uno de los mayores problemas que se ha visto de los pacientes que tuvieron COVID, que no tuvieron mayor problema y que llegaron al término del embarazo y que tuvieron la resolución primero por parto, por cesárea, no importa, son productos que son pequeños para la edad gestacional. Es decir, si es un producto de término, pesan menos de 2 kilos con 500 gramos en general. ¿Sí? Ese es uno de los mayores problemas que ha presentado los productos de madres que tuvieron COVID. Pero que al final de cuentas, bien tratados los bebés al nacimiento, no tienen mayor problema. ¿Sí? Bien recibidos por un neonatólogo, idealmente, pues no van a tener mayor problema. La otra es la vía de resolución. La vía de resolución no debe cambiar si no hay una situación obstétrica. ¿Qué quiere decir? Es parto hasta no demostrarse lo contrario. O sea, si inicia con trabajo de parto, las contracciones están ideales o están adecuadas, están continuas, regulares, hay que dejarlo continuar en trabajo de parto hasta que se vea o que ya no avanzan las contracciones, que ya no avanza la dilatación, o que el bebé a la hora de ya estar por salir no salió y que ya no hay otra opción. Bueno, entonces se hace cesárea, pero no por tener COVID o por haber tenido COVID se tiene que hacer la interrupción del embarazo vía cesárea. El parto se tiene que mantener. Ahora, las pacientes que ya tienen su tercera cesárea, o que el bebé es muy grande, que se calcula un peso mayor de 3 kilos con 500 gramos, o que viene de pompas, o que viene situación transversa, esa es una situación obstétrica que tiene que ser cesárea por fuerza. Entonces ahí tampoco hay que intentar parto, nada. O sea, la que tiene su indicación obstétrica es cesárea, pero la resolución por vía parto puede ser sin ningún tipo de problema. Excelente. ¿Encontraste alguna diferencia entre tus pacientes que salieron positivas al COVID con alguna comorbilidad, preeclampsia, oligohidramios, infecciones recurrentes de vías urinarias, desnutrición? ¿Encontraste esa diferencia, las que salieron positivas de las que se hicieron la prueba y salieron negativas? Realmente no ha habido un punto claro en el que realmente se diga que por COVID aumentó el riesgo de placenta previa, por ejemplo, o que por COVID aumentó el riesgo de enfermedad hipertensiva del embarazo. Sí, no ha habido ningún punto de estos por los que el COVID hay que tomarlo importante como una enfermedad, un problema que hay que identificarlo y tratarlo individualmente, pero en una embarazada. ¿Me explico? O sea, hay que darle su tratamiento si se necesita, pero realmente no se ha visto que lleve a más comorbilidades en el embarazo, más que para los productos, lo pequeño para la edad gestacional. Siendo honesto, ¿te ha tocado intubar una paciente con embarazo, con embarazo, y que salió positiva a COVID? No, en este momento no.
No, en este ¿Por momento. qué lo digo? ¿Por qué lo recalco? Hay que tener en tela de juicio mucha de la información que se maneja en las redes sociales. No se trata de infundar el miedo, la paranoia. El especialista en ginecobstetricia sería el portavoz principal de decir, no saben qué, ya tuve 10 embarazadas y a las 10 las tuve que intubar. ¿Sí? Se trata de dar información fidedigna en su experiencia, es un especialista certificado. Más de la duda que cualquier situación en Twitter, Así es. en TV Notas, en Ciro Gómez Leiva, en todo ese tipo de circunstancias terroríficas informativas, Claro. que en lugar de hacer un bien, parecen que les da alegría manifestar las tragedias aparentes que están pasando, ¿no? Así es. ¿Ok? 5 puntos importantes, Arturo, así como recomendaciones para el embarazo. Seguir un embarazo normal, que no tengan ese miedo. 5 puntos importantes que tú les dirás a nuestros seguidores. Bueno, lo primero es acudir con un especialista en ginecología y obstetricia. Hay mucha diferencia en el desarrollo de un control del embarazo, sobre todo para la identificación de cualquier problema, COVID, preeclampsia, placenta previa, la identificación y el tratamiento con un médico general. Lo mejor es un ginecobstetra, primero. Segundo, acudir al control prenatal regularmente, tal cual se lo indica el médico, porque su ginecólogo ya tiene preestablecidos, o no a él, sino un control prenatal ya tiene preestablecidos cuáles son las medidas que hay que tomar en un embarazo habitual, digámoslo así. Tercera, utilizar cubrebocas. No tomar con poca importancia todas las medidas de sanidad que hay en este momento, de salubridad que hay en este momento. Uso de cubrebocas es ideal, es lo mejor que se puede hacer. Lavarse continuamente las manos, constantemente las manos, no tocarse ninguna de las mucosas, no tocarse la nariz, los ojos, la boca, con las manos sucias, hay que lavarse las manos. Ajá. Utilizar, cuando hay gente que cuando pasa por el tapete sanitizante lo brinca, no, hay que taparlo. A lo mejor son medidas que parecieran extremas, pero hay que hacerlo. Utilizar, cuando van, por ejemplo, en lugares donde hay mucha gente, en los transportes públicos, utilizar una careta no está por demás, ¿sí? 4, esa es la tercera. La cuarta, la ingesta de ácido fólico y vitaminas, eso es básico también. Bueno, los 4 puntos son básicos, pero esto también es muy importante, ¿sí? Y quinto, tratar de no acudir a lugares donde hay mucha gente. La automedicación es fundamental no hacerlo, siempre con el médico es el que tiene que decir dosis, y la repetición, cada cuánto tiempo, ¿sí? La automedicación nunca es buena en el embarazo. Excelente. Y para ir tomando la recta final, ya llegó el día de la cesárea o ya está a punto de salir el bebé por parto. ¿Cómo la van a recibir en el hospital, clínica, donde tú trabajas? ¿Qué va a pasar con esa persona? Para que no lleguen tampoco espantadas allá a su cesárea, a su trabajo de parto. ¿Cómo la tratan? ¿Qué va a pasar? Es que sigue igual, ¿no? Bueno, pero ¿qué más? La situación realmente es casi lo mismo. Okay. Lo que sí es que pues la paciente tiene que ir con cubrebocas. Claro. Si llega sin cubrebocas, se le pone cubrebocas a la entrada. Eso aunque no quiera. Esas son las medidas que hay que estar haciendo. Pasa al cuarto. Si ya trae la PCR y es positiva, pues se pasa a un cuarto especial. Ok. ¿Sí? En lo que los médicos, para hacer la visita normal, de saludar, ¿cómo estás? Vamos a operar o vamos a atender un parto, tenemos que utilizar los trajes adecuados que se están utilizando en este momento para la atención, ¿sí? Y la atención del parto es exactamente el mismo. La paciente tiene que pujar, hay que estarla vigilando, hay que estarla apoyando, hay que pasarle sus soluciones, si hay que pasar algún medicamento para inducirles un poco más de contracciones, se hace. O sea, realmente fuera de las protecciones que se tienen personales, no hay ninguna diferencia. Okay. Si la PCR ya está negativa, se pasa a un cuarto con las protecciones que ahorita están siendo normales, gel sanitizante, el tapete, ¿sí? Y se atiende un parto
exactamente igual, solamente que sin el overall completo que viene acá y sin toda la máscara que se pone en este momento. Solamente con la careta, que es algo que se debió de haber hecho siempre aparte, no Claro. en este momento. Esto de utilizar cubrebocas en un consultorio o en un hospital, más la careta, se debió de haber utilizado en cirugía, se debió de haber hecho siempre. Pero bueno, ahora se hace y no se toma como muchas más cosas, ¿no? Hay que hacer las cosas tal cual se deben de hacer y no aumentar el riesgo. Si la paciente llega en trabajo de parto y no se pudo hacer la PCR, en ese momento se le toma la PCR y en ese momento se atiende un parto como normal, ¿sí? Con las caretas, con el cubrebocas, con los guantes, o sea, realmente no hay tanta diferencia en la atención obstétrica, en la atención de las cesáreas del parto con lo que se hacía antes. Excelente. Y referente a la paranoia, al miedo, a toda esa obsesión que dices, me voy a morir con mi embarazo, invita a las mujeres, a las pacientitas embarazadas a que vivan un poco más relajadas esta situación. Una invitación, algún mensaje, Claro, por favor, mira, Arturo. aquí es importante, hay que llevar la vida normal, bueno, lo normal de ahora, ¿sí? Hay que estar tranquilos. Pueden de repente a lo mejor salir a hacer el súper, ¿sí? Salir a la consulta, a lo mejor ir a comer con la mamá, pero sí tienen que lavarse las manos, utilizar cubrebocas, andar con un gel antibacterial o sanitizante constantemente para estarse lavando, no tocarse los ojos, no tocarse la nariz, no tocarse la boca. Hay que tomar las medidas de sanidad adecuadas nada más y irse adaptando a la nueva vida, ¿no? Excelente, dice Elena Araoz, mi hermana, excelente, la verdad no por ser mi hermana, pero qué buena pregunta. ¿Qué opina el doctor sobre el parto en casa? No, la verdad es que por ahí dicen ya que eso ya se intentó en la prehistoria y pues la natalidad era muy baja. En este momento el parto en casa no se recomienda, no se tienen un parto, pueden salir 10 partos bien, pero con uno que salga mal, un bebé que salga mal, ya no vale la pena hacerlo en casa. En un hospital se tienen todas las medidas necesarias para que si no puede salir por vía parto se tenga que hacer una cesárea de inmediato, o si salió por parto y salió muy deprimido, está el neonatólogo quien lo va a recibir, está el neonatólogo con todas sus situaciones en un hospital, en una clínica, con todas las medidas adecuadas de tecnología para poder salvar las vidas. No creo que sea conveniente un parto. No, pero no han hecho mucho énfasis la Organización Mundial de la Salud al respecto, ¿eh? ¿O sí? ¿Ya han mencionado esto ahorita como coronavirus y parto en casa? No lo han hecho. Entonces, excelente. ¿Dónde estás ubicado, Arturo Cuauhtémoc Simón? Estamos en el consultorio 3630 en el Hospital Ángeles. Ahí tenemos todos los servicios adecuados para poder atender un control prenatal bien, ultrasonido 4D, un buen control prenatal. ¿Dónde están los informes ahí? A ver, ¿dónde está Instagram, Facebook? ¿Cómo viene? Los podemos ver, me pueden buscar en Facebook como ginecólogo Arturo Simón Cerón con puras mayúsculas, o en Instagram como ginecoobste, con mi celular por WhatsApp o directamente una llamada telefónica 2224 55 37 98. Ahí les podemos aclarar todas las dudas que tengan, sin miedo, claro. Hablen sin ningún tipo de problema, que estamos para servirles. Excelente, pues me encantó esta información. Ya ven que está presente, esto no es una entrevista de polémica, si el coronavirus, si el tratamiento. Es la experiencia del doctor Arturo Simón, ginecobstetra, conforme a todo lo de SARS-CoV-2, el coronavirus en esta pandemia. Ok, Yolanda Jiménez Sánchez, gracias, yo quiero la lipo después del embarazo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar esa operación? Ok, bueno, nada más como pregunta, como respondiendo a eso, primero que esté bien tu bebé, que tú ya no estés tomando medicamentos, que ya no estés dando pecho, que estés recuperada clínicamente al 100%, ¿sí? Por lo general 1 año después, en mi caso, bien valorada, una buena historia clínica. Yo creo que lo primero es que estés bien tu hijo o tu hija, que estés bien tú, y después, sí, con todo gusto podemos hacer alguna situación para acomodar ese cuerpo lastimadito por los embarazos, ¿no? Así es, yo también considero que 1 año por lo menos. Sí, pero que todo esté en orden, eso es lo básico, no hay prisa, sí de eso vivo, pero prefiero gente sana. Claro.
operar bien, que todo salga bien, y entonces así nos esperamos. Yo siempre les digo que todos salimos bien, ¿no? Aparte. Todos salimos bien. ¿Sale? ¿Algo más que nos quieras compartir, Arturo, ya para despedirnos? Pues bueno, hay que tomar con seriedad esta pandemia, con las medidas de sanitización adecuadas. Te agradezco mucho, Jaime, la invitación. Excelentísimo tu programa. Gracias. No, perfecto. Entonces búsquenlo, la verdad, me ha tocado operar con él, muy buen cirujano, ginecobstetra, y con todo gusto, pues ahí está en el Hospital Ángeles, ya dejó sus informes o algún mensajito y ya hacen alguna consulta en forma. Muchísimas gracias por escucharme, ya ando un poquito medio cansado, estresadón, pero cumplí con el miércoles de entrevista con fines informativos. Así es, qué bueno, Jaime. Claro que me sirve a mí, le sirve a todos ustedes y muchísimas gracias, las puertas están abiertas, Arturo. Gracias, Jaime. ¿De qué color quieres tu gorra? Tú dime, para tus hijos. Amarilla. ¿Cuántos? Son 3 hijos, ¿no? Son 3. Uno y luego... Y 2 azules, azul fuerte y azul claro. Estas gorritas, miren, para su familia, para sus bellos hijos, les vamos a dar una de mi amigo Ray Cuautli, él patrocinó estas gorras. Perfecto. Es una persona que ya vino a hablar de la mediación la semana pasada. Clínica Santa Isabel de Atlisco, allá con mi amigo Guillermo Escobedo, y la Facultad de Medicina de Ciudad Mendoza, ¿ok? Perfecto. Se las haces llegar a tus hijos con mucho cariño, ¿sale? Sí, claro. Estamos, muy buenas noches. Nos vemos próximo miércoles. Y no lo olvides, el templo te espera. Síguenos en Facebook, Instagram y suscríbete a nuestro canal. Dale like y comparte.